siempre ganamos. Yo declaro que la fiesta del amigo va a ser un éxito y va a ser una ganancia para el reino de Dios. Estoy profetizando. Vamos a conectar a esa gente que está perdida, que no quiere saber de Dios. Vamos a conectarlas con el Creador. Amén. Así que tengamos en cuenta en cada paso y acción que damos la autoridad que Dios nos ha delegado. Hermano y hermano, usted que es un hijo de Dios, Dios te ha dado autoridad. Te ha delegado autoridad. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, y cuando seguimos el ejemplo de Jesucristo, cuando Él dijo: Señor, los que tú me dices yo los he guardado en tu nombre y ninguno de ellos se perdió. Si seguimos el ejemplo de Jesucristo, rescataremos millones de personas para el reino de Dios. Yo profetizo que en los próximos meses y años este lugar va a ser lleno de personas entregadas al Señor, recibiendo salvación en este lugar. No, pues ese amén que usted dice, hermano, le sale por los tobillos, hermano. Amén. Algo poderoso va a hacer Dios en este lugar. Ahora, para lograr esto, que esto es una realidad, para lograrlo necesitamos hacer varias cosas. Primero, debemos operar proféticamente. ¿Qué debemos hacer? Operar proféticamente. ¿Qué es proféticamente? Es profetizar. Padre, yo declaro que ese vecino mío que está en la droga, yo declaro que te va a conocer y va a dejar el vicio de la droga. Vamos a profetizar. Por mucho tiempo hemos lanzado maldición y hemos estigmatizado a la gente. Es que ese drogadicto, es que ese vicioso, yo ni le hablo porque... No, hermano, profeticemos. Vamos a profetizar que esa gente, aunque es religiosa, católica, que está en la brujería, no importa, vamos a conectarlos con el Creador. Y vamos a actuar proféticamente, vamos a operar proféticamente. Y para hacerlo vamos a eliminar de nuestra alma todos los modelos fríos, porque hemos sido fríos con las almas de afuera que están perdidas. Hemos sido fríos, no nos importa si la gente se pierde, no nos importa, hermano, cómo está la gente. Vamos a eliminar los modelos fríos de nuestra alma y la falta de amor por las personas y la falta de fe que tenemos en los tiempos pasados. Vamos a hacerlo. Ayer o esta semana estuve leyendo un libro que se llama La mente de Cristo, y en ese libro el escritor del libro cuenta que a su esposa le dio cáncer, un cáncer que era como un ultimátum, la estaba matando. Le hicieron las quimioterapias y las radiografías, todo lo que le hicieron, su pelo se le cayó, y cuenta el esposo que cuando él vio ese hecho en su esposa, él cayó de rodillas llorando al ver el estado de su esposa, el dolor que sentía al ver a su esposa en esa condición, enferma por el cáncer. Y que mientras estaba llorando, Dios lo tocó y le dijo: hijo, tú estás llorando por tu esposa porque está enferma. Tú no sabes cómo estoy llorando yo, le dijo Dios. No sabes el dolor que yo siento por mi esposa, por la iglesia, porque también está muy enferma. Si tú lloras por tu esposa porque está enferma, hijo, mi esposa, la iglesia, está enferma en el pecado. Ya no me ama como antes. Y cuenta él en el libro que cuando él escuchó esa palabra y le dijo: yo te quiero hacer pasar por esa experiencia dolorosa, el dolor por tu esposa, para que sientas para que tú sientas o entiendas lo que yo siento por mi esposa, por la iglesia y de cómo está la iglesia. Y él ya escribió ese libro como una herramienta para edificar la iglesia, para que la iglesia se sane y pueda conocer a Jesucristo. De ahí, al leer esto, no me ha despertado a mí la necesidad de hablar de esto a la iglesia, de que la iglesia pueda entender la necesidad que la gente tiene. Así que vamos a entendiendo que la obra de salvación del alma, escuche esto, la obra de la salvación del alma comienza con un despertar en el mundo espiritual. Vuelvo y le repito eso porque estos son términos muy profundos lo que les voy a enseñar. Tenemos que entender que la obra de la salvación del alma comienza con un despertar en el mundo espiritual de las personas que por ignorancia a la palabra andan en el pecado, pero esa salvación del alma empieza por un despertar en su mundo espiritual, que por ignorancia a la palabra están viviendo en el pecado y perdidos en el pecado. ¿Cómo se produce ese despertar espiritual? Cuando comenzamos a profetizar sobre ellos, cuando se comienza a orar por la gente, Dios comienza a despertar su vida espiritual. Cuando se comienza a profetizar: Padre, ese vecino que vaya, Señor, yo lo veo muy mal cada día, pero yo profetizo sobre él de que tú lo vas a tocar y que él te va a conocer. Cuando se comienza a profetizar por la gente y a orar por la gente, no importa la perdición que tenga, no importa el estado,
nuestra oración y nuestras declaraciones proféticas van a despertar espiritualmente a la gente que por ignorancia de la palabra están en el pecado. Mucha gente está en el pecado allá afuera y la gente está cansada del pecado. El drogadicto quisiera ser libre de ella, pero aunque quiera no puede. El alcohólico, una vez yo me encontré con un drogadicto y con un vicioso, hermano, y con su vicio de marihuana ahí en el dedo y con una botella de aguardiente aquí en la otra mano. Yo le decía, tú puedes ser libre de eso, y me decía, sí, yo quiero ser libre, pero es que no puedo, pero yo quiero dejar ese maldito vicio. Y tomando y decía, yo quiero ser libre, pero no podía. Hay gente que por ignorancia de la palabra están en pecado, pero la salvación del alma empieza con un despertamiento espiritual, y ese despertar comienza a ocurrir cuando usted y yo comenzamos a orar por ellos y a profetizarles a ellos en el nombre de Jesús. Así que a partir de hoy vamos a profetizar sobre la gente, amén. Y la única manera de ver nuevos resultados es que cambiemos la lentitud en el proceso de ganar personas nuevas por la violencia de fe, que nos vamos violentos como cristianos. Hermano, yo esta semana veía las noticias y me salían las lágrimas viendo las noticias al mediodía, viendo Caracol Noticias, de cómo está este país, de cómo está este mundo, hermano, de cómo aquí en Cali se están matando. Veía yo ayer las noticias de cómo está Transmilenio, gente en Transmilenio violando a las mujeres. Yo digo, Dios mío, se perdieron los principios, los valores, los escrúpulos se perdieron. ¿Cómo está este mundo, hermano? Yo sentía dolor al ver esto. Estamos hablando de noticias negativas que nada nos conmueve. Yo sentía dolor y yo pensaba, Señor, ¿hasta cuándo Satanás va a seguir destruyendo vidas, familias, hogares? ¿Hasta cuándo, Señor? Y yo me decía, es el tiempo de que la iglesia se levante en una actitud de violencia en fe. Amén. Que cambiemos la rutina sin compasión por acciones proféticas, que vamos a profetizar sobre Colombia, que esta nación es nación bendita de Dios. Amén. La Biblia dice en Mateo capítulo número 11 versículo 12, dice que de los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, pero que los violentos lo arrebatan. Necesitamos en estos tiempos convertirnos en cristianos violentos. No violentos para pelear con tu papá, con tu mamá, rebelde, no. Violento contra el reino de las tinieblas. El reino de los cielos sufre violencia. Los demonios están con todo, tratando de destruir, de traer perdición. Pero solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Amén. Son violentos los que arrebatan el reino de los cielos y lo traen y lo implantan en cada corazón de cada persona. Amén. ¿Está despierto? ¿No se me ha dormido todavía? ¿Está conmigo? Permítame hablarle de algo que hizo Jesucristo. Jesucristo aplicó el código perfecto. Diga conmigo, código perfecto. Más fuerte, código perfecto. Hablando proféticamente, Jesucristo aplicó el código perfecto. En la Biblia hay código perfecto. Jesucristo en su trabajo de la salvación de las almas aplicó en su ministerio el código perfecto. El código perfecto lo aplicó Jesucristo en las sagradas palabras cuando Él dijo en Juan 17:12: ninguno de los que me diste se perdió, porque los guardé en tu nombre. Ese fue el código perfecto. Jesucristo pudo tener la autoridad de decir: Señor, de los que me diste, ninguno de los que me diste se perdió. Y el código es: porque los guardé en tu nombre. Cuando yo estaba estudiando esto, hermano, yo pregunté: Señor, ¿y cómo Jesús los guardó? Y me daba cuenta que la Biblia dice que Él todos los días, muy oscuro aún, siendo muy oscuro, aún de madrugada, se iba a un lugar oscuro y allá oraba. Y yo pude entender por la palabra que Dios me llevó a eso. Es que cuando Jesús se levantaba a orar por la mañana, lo primero que hacía es que tenían una lista escrito con nombre propio en esa lista a todos sus discípulos. Y todos los días cuando se levantaba a orar, se arrodillaba ahí en el lugar donde iba y decía: Señor, yo aquí tengo a Pedro, a Simón Pedro, Señor, yo lo guardo en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, guárdalo, Señor. Y oraba por todos. Así que yo quiero decirle que algo proféticamente, como un código que hay en la Biblia, es que necesitamos orar por cada persona con nombre propio. No decir: Señor, bendigo a mis hijos. Sí, pero ¿cómo se llaman? Con nombre propio. Amén. Señor, bendice a mis vecinos. Sí, pero ¿cómo se llaman esos vecinos? El código perfecto que aplicó Jesucristo es que Él oraba por la gente con nombre propio. ¿No me lo cree? Mire, una vez Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás
te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué demuestra? Que Jesús oraba por cada uno, oraba por ti, por ti, por ti, por cada uno oraba. El código perfecto para ganar almas, hermano, hermana, es no orar así a la loca tolondra. Señor, bendice a todos mis vecinos, bendice a todo Cali, Señor. No, vamos a orar con el código perfecto, teniendo un código en el cual tenemos escritos a las personas que yo quiero que conozcan del Señor. Y voy a orar por ellos con nombre propio, con apellido. Señor, la vida de Alejandro Martínez, Padre, yo lo bendigo, lo guardo en tu nombre. Tócalo, Padre. No le pertenece al diablo, él te va a conocer, te va a amar y va a vivir para tu gloria y te va a servir. Amén. Jesucristo aplicó el código perfecto. Ninguno de los que dice se perdió porque los guardé en tu nombre. Y esto, hermano y hermana, lo que vimos en el versículo es una revelación tan profunda que debe impactar en toda nuestra vida, en todo nuestro ser. Y otras palabras que me impactan, que me impresionan en la Biblia, otras palabras que me impresionan, fue algo que entendí esta semana, hermano. Y es lo que dice Juan. Quiero que lo lea, por favor, busque la Biblia. Juan 20:23. Yo no entendía esto, hermano, ya lo entiendo con más claridad. No entendía. Porque una vez hablé con un católico y decía, es que los papas tienen el poder para perdonar los pecados. Y yo le dije, ¿a dónde dice eso en la Biblia? Y me mostró ese versículo. Y yo quedé como confundido. Yo dije, Dios mío, ¿cómo hago yo para decirle que no se refiere a que un papa puede perdonar pecados? Para que la gente venga que se confiese delante de él y diga, ya quedas perdonado, reza 100 Ave Marías y ya, y vete en paz. No. Yo decía, pero no entendía ese pasaje, no lo entendía. Hasta que esta semana, mirando, estudiando, Dios me habló tan fuerte con ese versículo y me dijo, ese es un poder que tienen los hijos de Dios, no los sacerdotes y los papas. Ese poder que dice Juan 20:23 lo tiene usted y lo tengo yo, para que a partir de hoy lo apliquemos con el código perfecto. Amén. Mire lo que dice Juan capítulo 20 versículo 23. ¿Ya lo encontró? Y dice la escritura lo siguiente: a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Eso es la Reina Valera. La palabra de Dios para todos dicen: a quienes les perdone los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Wow. Y yo vi algo profético aquí, que Dios le dio a la iglesia, no católica, sino a la iglesia cristiana, el poder para que en el nombre de Jesús, no quiere decir que usted ahora va a decir al fulano tal, yo te perdono los pecados, no, sino que en este texto hay un texto profético, porque Jesucristo dijo que las obras que él hizo, nosotros las haríamos y aún mayores. Si él pudo decirle a la gente, quedas perdonado, yo puedo actuar proféticamente en decirle a la gente, no me menciona que esto no es una herejía lo que le voy a decir. Les digo que hay un código perfecto en la Biblia. Y la Biblia dice que si usted lee el texto bien, habla cuando él se le apareció a los discípulos después de resucitar, antes de ascender al Padre, les dio esta encomienda, les dijo: miren, a quienes remitieren los pecados, o a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. En otras palabras, en el código perfecto, la iglesia tiene el poder de parte de Dios de hacer obras mayores, de aún en su nombre. ¿Cómo lo hago? Porque me tienen que creer que es una herejía. ¿Cómo le digo? Que según este texto, Dios nos ha dado el poder y la autoridad para que en su nombre podamos romper con el pecado que está atando a la gente, perdonar ese pecado en el nombre de Jesús, perdonarlo, y toda atadura, todo tropiezo, todo pecado que le impida a la gente acercarse a Dios pueda ser perdonado con nuestra declaración profética basado en este texto para acercarlos. Mire, yo hablo con gente que me dice: yo quiero ir a la iglesia, pero es que me da tanta pena y vergüenza con Dios de cómo estoy yo, no me siento digno de ir a la iglesia, me da. Y yo no entendía. Yo ahora puedo decir a la gente: mire, en el nombre de Jesús, yo te declaro que tus pecados son perdonados. Puedo remitirle, puedo perdonarle en el nombre de Jesús, con la palabra que él me dio proféticamente, acercarlo de esa culpa, librarlo de esa atadura en el nombre, para que se pueda acercar con libertad al reino de Dios. No sé si me está entendiendo esto. Esto es profundo, hermano, que no es una herejía. No estoy diciendo que usted va a ser Jesús que puede perdonar pecados. No, lo estoy diciendo en el término como lo hizo él. Pero que sí podemos quitar de la gente la maldición, el poder del pecado, la atadura, lo que le impide acercarse a Dios, y poderle decir en el nombre de Jesús: yo te remito ese pecado.
Y a quienes remitieron los pecados les son remitidos. O sea, a quienes tú le dices que son perdonados, serán perdonados en el cielo. ¿Me hago entender? Ahora eso es actuar proféticamente. Uno puede decirle a alguien: mira, usted está en la droga. Yo en el nombre de Jesús declaro que ese pecado de la droga te queda perdonado. Wow. Si usted ya un hombre que está en adulterio y decirle: mire, tú estás en adulterio, yo en el nombre de Jesús declaro que ese pecado te es perdonado, te queda remitido ese pecado. La Biblia dice que a quien le remitieron los pecados les son remitidos, y a quien no se los remitieres no les serán remitidos, a quien no se los perdone no se les serán perdonados. Eso es un poder profético. ¿A quién se lo dio Dios? No, la Iglesia Católica lo ha utilizado para ellos y lo ha utilizado para mal, para enriquecerse, para que la gente venga y se confiese y ellos le digan: te des a 100 Ave Marías y quedas perdonado, te remito ese pecado. No, es para ellos, es para la iglesia. Ellos están haciendo lo que la iglesia no está haciendo. Tomar esa palabra como iglesia y decirle a la gente: mire, en el nombre de Jesús yo te remito ese pecado que te ata, ese pecado que te ha traído maldición, que ha destruido tu hogar. Yo te lo perdono en el nombre de Jesús. Cuando yo te lo perdono, es remitido en los cielos, es perdonado en los cielos. Si usted estuviera aquí entendiendo esto, hermano, yo oro para que el Espíritu le abra el entendimiento. Mucha gente no se acerca a la iglesia. No sé, que el Espíritu, no estoy hablando de herejías aquí. ¿Cómo así que yo tengo poder para perdonar pecados? No me entiendan, no estoy llevando al nivel como Cristo lo hacía. Pero la Biblia nos delegó que yo puedo hacer obras mayores que Él. Y si Cristo pudo tomar la autoridad para decir: yo te perdono tu pecado, para que sea libre de ese pecado, poder romper con la atadura, con el poder de ese pecado. ¿Cuándo se rompe el poder del pecado en la persona? Cuando le es perdonado, porque el perdón trae liberación. Wow. Entonces cuando yo le digo a alguien, según Juan 20:23, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu pecado queda remitido, queda perdonado. Yo te perdono en el nombre de Jesús. El perdón rompe esa atadura. El perdón rompe ese poder del pecado. Así que usted puede llegar a tu casa, hermano y hermana, y cuando veas a tu hijo en la droga, no lo acuses más. Más bien, prácticamente dile: yo declaro que ese pecado